Muy buenas tardes. Hoy es el 31 de enero de 2025. Qué rápido se me ha ido el mes de enero. Ojalá que ustedes estén bien de salud, gozando el fin de enero, ya para arrancar el segundo mes de este año 2025. Quisiera empezar el programa de ¿Qué pedo con los gringos el día de hoy? Con unos agradecimientos a los que me han escrito, que han hecho sus comentarios sobre la publicación de esta nueva serie de videos, de pláticas sobre qué pedo con los gringos. Martina Costa, muchas gracias. RCMAU82, le agradezco. María de Jesús, muchísimas gracias. Al querido sobrino Atza Sánchez. Atza, guardo recuerdos muy gratos de tu papá. El RC Descubriendo, no hay ninguna molestia, todo con respeto siempre. Y Aurora García, a todo el mundo que ha tomado el tiempo de participar en la conversación, sobre todo en estos tiempos tan interesantes, iniciando el 2025. Bueno, arranquémonos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de qué pedo con la educación. Yo, como ustedes pueden saber, yo fui profesor durante 35 años. 15 años trabajé en México y 20 años trabajé en el estado de Massachusetts, cerca de Boston, en Estados Unidos. Ahora bien, en México trabajé en colegios internacionales, americanos y británicos. Y ahí en todas en esas instituciones había como si fueran adjuntos de la SEP, también de CCH y también el programa de la UNAM. Así que baso mis comentarios en experiencia propia y por observación y la práctica además. Y también trabajé en las escuelas inglesas como profesor y tengo experiencia en la escuela, en un modelo de una escuela americana al norte de Boston, Massachusetts. Bueno, para iniciar, quiero proponer la siguiente pregunta. Aparte de qué pedo con la educación, ¿cuál es el propósito de la educación de los niños en una sociedad? ¿Es para crear ciudadanos, crear empleados, crear indoctrinados, tal vez crear o más bien liberados? O sea, el proceso de la liberación del ser humano. Yo a lo largo de mi carrera, lo que más me ha interesado como persona, como profesor, es el conocimiento. Suelo decir que me hice profesor por el conocimiento, pero me quedé en la profesión por los niños. O sea, la atracción de trabajar toda mi vida con niños no era lo que me llevó a la docencia, sino el deseo de seguir aprendiendo y luego poder compartir lo que yo había aprendido con la siguiente generación. Ahora, si hablamos tantito, ustedes me pueden ayudar con los datos y las fechas y si me equivoco en mis puntos, obviamente tengo mis opiniones como todo gringo. O sea, qué pedo con los gringos, siempre están opinando. Yo soy uno de aquellos. Vaya, la educación pública en México se estableció en octubre de 1921 y el primer secretario de Educación fue José Vasconcelos. En esa época el nivel de la tasa de analfabetismo en México, después de 300 años, primero de 1521 a 1821, el periodo colonial, y luego los 100 años posteriores, vamos a decir 400 años, México no rendía una tasa alta de alfabetismo, más bien fue al contrario, una tasa muy alta de analfabetismo. Pero todo eso cambió con el profesor Vasconcelos, que implementó un programa de educación pública a lo largo y lo ancho de México. Y
Pues yo al ver eso, entendí la posibilidad de la educación para crear ciudadanos. O sea, el rendir honores a la bandera cada lunes en el patio de la escuelita, el cantar el himno nacional, el estudiar ciencias sociales con civismo y geografía para entender el lugar de México en el mundo, me parece todavía muy interesante y muy valioso para la República Mexicana. Me di cuenta como profesor de ciencias sociales, o sea, en México yo siempre trabajé de profesor de ciencias sociales y en inglés en los colegios internacionales anteriormente mencionados. Ahora bien, en Massachusetts yo fui profesor de español, o sea, mi formación fue en ruso, mi licenciatura en ruso y ciencias políticas. Tengo una maestría en educación internacional y otra maestría en lingüística española para profesores. Efectivamente, todo me sirvió como individuo, como persona, como profesional, como docente. Y bien, seguimos. Como profesor de ciencias sociales, veía en el programa de la SEP, obviamente cada año los niños expuestos, bueno, de diferentes profundidades, ¿verdad? A los mismos 6 temas, siendo las culturas indígenas, la conquista, la independencia, el periodo de la Reforma, el Porfiriato, la Revolución, ya van 6, ¿verdad? La Revolución, luego ¿cómo se llama? La expropiación petrolera y vaya, llegando a la generación del 68. Creo que dejé fuera, y no fue a propósito, todos los errores son míos, de nadie más, la guerra con Estados Unidos, la invasión del norte. Y esa identidad, la identidad mexicana, veían los estudiantes que hubo cierta promulgación de, ¿cómo decirlo?, de México como, no quiero decir víctima, porque México es una cultura tan noble, tan fuerte, tan profunda, que amo yo, es mi segunda piel, pero eso de los indígenas y luego la conquista, ahí vienen los españoles, luego la independencia, pero luego vienen los gringos y luego el periodo de la invasión francesa y vaya, el problema del porfiriato, etcétera, etcétera. Una historia que ustedes saben muy bien. Y si me permiten decir que he pasado tiempo tratando de entender la historia mexicana, estudiándola, hablándola con mis amigos, con mi familia. En México, por cierto, tengo 2 hijos mexicanos también, que me dicen, ay papá, qué gringo eres, qué pedo con los gringos. Ahora bien, veo que el sistema mexicano de educación pública tuvo 2 grandes éxitos. El primero, eliminar el nivel de analfabetismo, o sea, dejar un pueblo literario fuerte y profundo, y además de crear una conciencia nacional, una conciencia patriota basada en el mestizaje, en el mestizo. Ahora, los ingleses tienen un sistema basado en cultivar los más avanzados. Siempre ha sido una cultura literaria los ingleses desde hace muchos años. Su sistema moderno de educación da un examen después de lo que en el sistema mexicano es, si no me equivoco, tercero de secundaria. Es un examen de salida que si no apruebas el examen en diferentes materias, ya no asistes a la universidad. Y pues qué pedo con eso, ¿verdad? Entonces, unos 20% de la población inglesa logra el primer grado, o sea, lo que corresponde a la licenciatura en México. O sea, ya después de los 15 años, si no pasas esos exámenes, no llegas al nivel medio superior de educación, lo que es la preparatoria. No pueden todos llegar. Si comparamos eso con México, hubo una reforma educativa en 1995
con Ernesto Zedillo, donde cambiaron la obligación educativa de primaria a secundaria, o sea, de sexto de primaria a tercero de secundaria. Y ya en México, según datos que encontré en El Economista, y creo que vienen de INEGI, que ya es el 22% de los mexicanos logran la licenciatura. Pues qué gran logro, ¿no? Desde la revolución hasta hoy. Pero todos los dos sistemas, el mexicano como el inglés, están centrados en el gobierno federal. Ahora, pasando a la situación gringa. ¿Qué pedo con los gringos, no? La educación es local en Estados Unidos. Les puedo decir que la palabra educación no aparece en la Constitución norteamericana. Y por lo tanto, el derecho de la educación está reservado a los estados. No es una función de el gobierno federal. Tenemos una Secretaría de Educación, pero es la secretaria más nueva y llegó a existir ya en los fines de los años 70, principios de los años 80 del siglo pasado. O sea, pero ya hay mucho dinero de parte del gobierno federal para tratar de influir la política de las escuelas locales y estatales. Ahora, donde yo me crié, en un pueblo de unos aproximadamente 30,000 habitantes, todo el dinero que se recauda de los predios, de los prediales de las casas, los impuestos sobre las casas, sobre las viviendas, se usa localmente en las escuelas. Así que si es un pueblo de bien, esa gente tiene más dinero para pagar a sus profesores. Si no es un pueblo de bien, pues los profesores estarán no tan bien remunerados. Y esa es una historia que en la historia de la lucha de clases, por ejemplo, en la historia de, si tomamos ese enfoque de la historia de las clases sociales, vemos que hay una gran diferencia de provecho, de aprovechamiento educativo dependiendo del lugar económico. Ahora bien, en Estados Unidos, bueno, donde yo trabajé, la educación en un pueblo chiquito es muy importante y muchos papás buscan vivir donde las escuelas son buenas, y eso quiere decir luchar por el bienestar de sus hijos, trabajando un trabajo, dos trabajos, para llegar a vivir en esos lugares buenos. Ahora, con la educación local, lo que llegamos a tener, lo que pasa es que puede haber una variación muy grande de niveles educativos, y lo que son los temas. Los libros de textos varían enormemente de un pueblo a otro en Estados Unidos, de un estado a otro. Entonces, si queremos pintar a Estados Unidos así como republicano o demócrata o independiente en términos políticos, podemos ver que un estado republicano puede tener más énfasis sobre los valores de los republicanos, mientras un estado con más sesgo hacia el Partido Demócrata, de igual manera tendrán ese sesgo. Y eso, en vez de crear unión nacional, puede crear desunión y, bueno, discusión, argumento. Tuvimos una guerra civil en Estados Unidos entre 1861 a 65 para liberar a los esclavos, donde murieron 600,000 o 700,000 norteamericanos. Y la educación en el norte, en el sur, era tan diferente, tan radicalmente diferente en cuanto al asunto de derechos de los estados, la liberación humana de los esclavos, de los africanoamericanos que llegó a la guerra. Hoy día vemos una división muy seria en Estados Unidos también. Todas las elecciones son divididas y todo
puede haber una relación con la educación. Así que en términos de control educativo en México e Inglaterra vemos el papel importante del gobierno federal, y en Estados Unidos el control es de manera local. Propuse las preguntas: ¿cuál es el propósito? O sea, ¿qué pedo con la educación? Al principio, si es para crear ciudadanos, crear trabajadores que pagan impuestos, liberar, crear mentes libres que te pueden rechazar, ¿no? Un mente libre puede decir, no, contigo no, con el otro quiero. Son, a lo mejor hay otras opiniones que qué propósito tiene la educación. Como les dije al principio también, yo fui estudiante, bueno, mi carrera fue en ruso, yo fui estudiante en la Unión Soviética en el año 85 y también en el año 87, un semestre en cada añito, y pude ver los cambios que resultaron en la ex URSS y hoy día Rusia, y también entiendo el impacto de la educación como instrumento de propaganda, ¿no? De indoctrinación. Si es educación para liberar, para educar o para indoctrinar, son discusiones muy importantes que cada familia, cada papá y mamá de familia tiene que tener con sus hijos, y no siempre es fácil. Para terminar, hoy les quiero decir que en el año 2013 me invitaron a ser el discursante en la graduación de la prepa donde yo daba clases, y yo estudié en esa prepa también, y yo me había graduado hacía 30 años en el año 1983, así que 30 años después estaba yo frente a mis alumnos en el pueblo donde me crié, con colegas que habían sido mis profesores, con hijos de mis amigos de la primaria, secundaria y prepa. Y mi mensaje para el alumnado aquel día era: no permitas que la escuela interfiera en tu educación. Tu educación es tuya, es tu responsabilidad. Y mi consejo para ellos era leer, leer y leer y leer. Vi una conferencia en YouTube, por cierto, de Carlos Fuentes hablando a un grupo de futuros periodistas, donde dijo: el trabajo es tan importante que hay que leer todo y lo antes posible. Hay que leer todo y lo antes posible. Bueno, pues aquí estamos el día viernes, un poco de viernesites en auge aquí. Les felicito a todos ustedes por haber logrado otra semana más, y seguimos con los pendientes y las cuestiones y las preguntas importantes para tratar de resolver el tema ¿qué pedo con los gringos? Muchísimas gracias y nos vemos para la otra.